Hola, soy Rodrigo González Castellanos. Soy originario de Tepatitlán, Jalisco. Vivo en Guadalajara y tengo desde el 2010 trabajando y estudiando sobre arte. Durante la pandemia, convertí mi comedor en una extensión de mi estudio. Trabajo junto con mi esposa en nuestra casa estudio que está en constante cambio. En el estudio somos en total 3 personas, mi esposa Alejandra, mi hermano Mauricio y yo. Mi esposa es gestora cultural y escritora, y ella se encarga de la investigación y gestión del estudio, así como de la galería que tenemos online, Galería Chica. Mauricio es arquitecto y se encarga de la museografía de las exposiciones y montajes. En estos momentos estoy trabajando en un proyecto llamado El desgaste de la psicología del color, que está conformado por 33 obras que hablan sobre el desgaste físico. A continuación, les muestro un video de cómo es mi proceso para realizar una de las piezas de esta serie. Cada pieza representa los sentimientos e impresiones que transmiten cada color a un grupo de personas, basado en el libro La psicología del color de Eva Heller. Esta serie de piezas se encuentran actualmente dentro de una exhibición virtual. En mi página web se encuentra mi cuerpo de obra. Trabajo con mi contexto y con mi realidad, con el desgaste, lo físico, lo arquitectónico, lo rural. Esa es mi línea conceptual. De formación soy arquitecto y crecí en el ambiente agropecuario. Es por eso que gran parte de mi obra la realizo fuera del estudio. Otro proyecto en el cual estamos trabajando en el estudio es la publicación de un libro sobre mi obra. En el estudio funcionamos como un despacho de arquitectura. Empezamos con el concepto, después con el anteproyecto y luego con el proyecto y la ejecución de la obra de arte o, como en este caso, con la ejecución del libro. Me gusta ser rutinario y tengo todo ordenado para que fluyan las cosas. Constantemente estoy boceteando. Me gusta mucho dibujar en distintos tipos de papeles y me interesa el proceso de ver la obra de arte intangible en papel y después verla materializada físicamente. De los materiales que utilizo, me gusta trabajar con la tierra roja de donde crecí. La utilizo como pigmento natural para llegar a hacer mis pinturas. Desde niño, jugaba con la tierra en las canchas de fútbol de mi pueblo natal. Llegaba a mi casa con los pantalones y con las piernas manchados de tierra roja. Después de cada día de trabajo, me gusta salir al balcón y observar la naturaleza que hay a mi alrededor. Ver la avenida burlada de la colonia Providencia. Me gusta pensar que mi obra causa una emoción al espectador cuando la contempla. Espero les haya gustado mi estudio y causado una emoción. Muchas gracias.